personas no saben exactamente qué significa coaching ejecutivo. Vamos a conocer un poco cuáles son los beneficios que tiene el coaching ejecutivo en la vida de cada uno de nosotros a nivel personal y como profesionales, ¿no? Antes de eso me gustaría comentar acerca de lo que se vive actualmente en el mercado. La globalización es algo que nos afecta casi a todos los países en el mundo, ya estamos conectados, podemos conocer qué está ocurriendo en otra parte del mundo de manera instantánea. Y además existen muchos avances y cambios tecnológicos que impactan a las sociedades actualmente. Se observa también y se habla acerca de diferencias generacionales. Antes hablaba de que existía una generación baby boomer, luego la generación X, y ahora se habla acerca de los millennials. ¿Qué sucede con los millennials? Que me imagino muchos de ustedes son millennials. Tienen características muy particulares en función a cómo enfocan la vida. Justamente los cambios tecnológicos han impactado en la vida de cada uno de nosotros, especialmente a los jóvenes, y son generalmente los millennials como que jóvenes con mucho más entusiasmo, personas que buscan siempre el cambio, la innovación, y eso está impactando el mercado. ¿En qué sentido? En que la globalización, los cambios continuos y las diferencias generacionales, especialmente el grupo que se denomina millennial, está impactando en la retención laboral que tienen las empresas actualmente. Ahora hay mayor movilidad laboral, una mayor rotación laboral. Justamente los cambios tecnológicos, las nuevas tendencias hacen que surjan nuevos productos, por ahí nuevas necesidades, y eso hace que las empresas requieran ser mucho más competitivas. Ahora las empresas no solamente compiten por la globalización en el mercado local, sino también compiten a nivel internacional, ¿no? Nosotros tenemos productos de diferentes partes del mundo aquí cuando consumimos, y también nuestros productos se consumen en mercado extranjero. Entonces hace que exista más competencia, ya no hay fronteras. Y también los cambios tecnológicos hacen que esta competencia además necesite innovarse continuamente, ¿no? Justamente por los rápidos cambios. ¿Cómo impacta eso? Las empresas actualmente tienen, mayor dificultad. Las investigaciones, por ejemplo, el índice de Saratoga indica de que en el Perú, más o menos la tasa de rotación es de aproximadamente un 20%. Entonces, retener el personal se hace cada vez más difícil para las empresas y hace que se busquen nuevas estrategias para que sean, atractivas, ¿no? Para el talento. O sea, las empresas están buscando estrategias para mantener al talento dentro de su organización y además están buscando las empresas innovar, con lo cual tienen que desarrollar competencias adaptativas. Ahora, una empresa que mantiene el mismo estilo de trabajo, mantiene la misma forma de hacer las cosas y el mismo producto, puede ser que a lo largo del tiempo pueda perder competitividad. Entonces es necesario que las empresas se adapten actualmente. ¿Y esto a qué está forzando? A que el talento también desarrolle nuevas competencias, ¿no? Por eso actualmente se dice que la real ventaja competitiva de una empresa es la capacidad y velocidad de aprendizaje de su gente acerca de lo que el negocio requiere en ese momento. ¿Qué significa eso? Que la ventaja competitiva de una empresa no necesariamente radica en el producto o en el servicio, que también es un valor interesante, sino que se dice que la ventaja competitiva de una empresa está más orientado en esta capacidad y la velocidad que tiene el equipo humano dentro de una organización para poder adaptarse y aprender en lo que el negocio requiere en ese momento y también en lo que el mercado requiere en ese momento, ¿no?
Acá estoy mostrando, por ejemplo, algunas plantillas de algunos líderes de opinión. Bueno, es en inglés, un poco traduciéndose. Una persona que es un CEO, el que estoy mostrando acá, dice que la mejor manera de desarrollar a las personas es constantemente retándolos a que salgan de su zona de confort, por ejemplo, ¿no? Yo creo que Oprah Winfrey es muy conocida. Ella menciona que para lograr el éxito, alinear tu personalidad con tu propósito, si tú unes ambas cosas, nadie con lo que te va a tocar, o sea, vas a ser invencible. Si es que tú eres coherente, ¿no? En tus actos, en tu forma de ser, de pensar, de ver las cosas con eso que tú buscas, en realidad vas a conseguir alcanzar tus objetivos, ¿no? También una CEO acá menciona que lo más poderoso que uno puede hacer en la propia vida de uno es conocerse a sí mismo. ¿Y por qué estoy mostrándolos digamos, estas frases, ¿no? En lo que estábamos hablando acerca de la competitividad de una empresa? Justamente por eso, la real ventaja competitiva de una organización está en el talento humano. Y el talento humano es un talento que tiene que adaptarse en estos tiempos y tiene que estar constantemente en proceso de aprendizaje. Pero uno de los aspectos más importantes para que el talento pueda desarrollarse y generar ese proceso de aprendizaje es desarrollar sus propias competencias a nivel personal, ¿no? Su propio autoliderazgo, ¿no? Y estas frases un poco nos indican eso, que están hablando de salir de esa zona de confort, están hablando de conocerte a ti mismo y de ser coherente en tu personalidad, o sea, en tus emociones, en tus creencias, en tu visión, ¿no? Y en cómo tú puedas emocionar. Las emociones son muy importantes porque nos activan a la acción. ¿Cómo es que nosotros como personas integrales podemos ser consecuentes con eso que nosotros estamos buscando, ¿no? Y eso a veces es la parte más difícil. A veces más difícil que aprender un tema técnico, porque estamos hablando de competencias, habilidades que a veces es difícil que alguien nos enseñe, ¿no? Yo les hago esas preguntas como reflexión. ¿Qué habilidades actualmente necesita el talento para destacarse y ser competitivo? ¿Los conocimientos técnicos son suficientes? ¿Qué se necesita para potenciar nuestra capacidad competitiva? ¿Cómo nos podemos potenciar? Fíjense bien en cada una de las preguntas. En la actualidad, para destacarse y ser competitivos, ¿cuáles son aquellas habilidades que necesita el talento? ¿Requiere solamente conocimientos técnicos? ¿Qué se necesita para potenciar nuestra capacidad competitiva en todo caso? Si ustedes han dicho que no es suficiente el tema técnico. Y esos aspectos que no son técnicos y que necesitamos potenciar para aumentar nuestra capacidad competitiva, ¿cómo lo podemos potenciar? ¿No? Como se dan cuenta, son temas que impactan en nuestra competitividad laboral, pero toca un tema probablemente más humano, más a la persona, porque finalmente es la persona la que toma decisiones, la que conduce las organizaciones, la que determina dónde está la visión, la orientación de una empresa, qué es lo que se tiene que hacer. Es esta persona la que va a comandar, posiblemente si en algún momento asume un puesto de dirección, la que va a comandar un equipo humano, ¿no? Entonces, les dejo eso para análisis y para una autoevaluación. ¿Cómo nosotros podemos potenciar competencias? Un poco ahí entra el tema del coach, ¿no? La definición no es única, existen
muchos autores, cada uno tiene su propia forma de definir coaching, porque además existen diferentes escuelas de coaching. Pero yo he tomado un poco, entre tantas definiciones, autores, un concepto que más o menos pudiese englobar un poco de lo que dicen diversos autores. Lo que sí es el coaching, ¿no? Lo que todos tienen, digamos, claro, todos los autores tienen claro, es que el coaching es un proceso de acompañamiento dentro de un espacio de conversación. Generalmente el coaching se da entre un coach y un cliente o un coachee, ¿no? O entre el coach y un grupo, un equipo de personas, un equipo organizacional, ¿no? En la que se generan conversaciones, ¿no? En la cual el cliente o coachee, que es la persona que está buscando el cambio, ¿no? En el cual el cliente toma conciencia de su situación actual, o sea, cómo está actualmente, y de aquellos aspectos que le limitan para alcanzar su situación deseada. O sea, en este proceso de conversación, en este espacio en la que el coach acompaña al cliente o coachee, se genera en el cliente una especie de toma de conciencia, en la que se da cuenta acerca de su situación actual, cómo está él mismo, ¿no? ¿Qué le puede estar limitando para alcanzar eso que está deseando, ¿no? Luego, es el coach, mediante preguntas, que permitirá al cliente que el mismo cliente, encuentre sus propias respuestas. No es el coach el que le dice cómo es que tiene que hacer las cosas, cómo es que debe de pensar, de actuar, de sentir, no. Es el mismo cliente que va tomando conciencia y por medio de las preguntas del coach va hallando esas respuestas. Y esta manera de, digamos, del cliente de que empieza a descubrir esas áreas de sí mismo, esa toma de conciencia, por ser la misma persona que descubre, ¿no? Y toma conciencia de sí mismo, el mismo cliente empieza a ampliar su marco de posibilidades, su visión de mundo, ¿no? Y es ahí donde, al darse cuenta de muchas cosas y ampliar su visión, se desafía, porque obviamente va descubriendo que estos aspectos que le limitan pueden ser algunos juicios y puede haber otras posibilidades que él considere todavía no ha desarrollado, no ha descubierto, y que se desafíe para poder alcanzarlo, poder concretarlo, ¿no? Cosa que pueda de esta manera conseguir los objetivos que persigue. Un poco eso es el coaching, ¿no? A grandes rasgos, lo vamos a conocer mucho más en el transcurso de las sesiones. ¿Dónde se origina el coaching? O sea, en realidad el coaching no tiene, digamos, como que un punto de partida muy claro, ¿no? Lo que sí podemos tener claridad es acerca del origen del término, y el término viene de una palabra húngara que significa coxi, que era un carruaje típico de la ciudad de Cox, ¿no? Que se utilizaba como transporte en los siglos XV y XVI, que transportaba de Cox, que era una ciudad húngara, a Budapest, ¿no? Este término luego pasó por, digamos, al alemán como Kutze, al italiano como coche, al inglés como coach y al español como coche. Entonces es como un coche. ¿Qué refiere el término? Que el coaching es un proceso de movilización, ¿no? O sea, te transporta el coaching de un lugar a, que es, por ejemplo, el lugar que tú estás actualmente, tu situación actual, a una situación deseada. Es un movimiento, y es un movimiento que le efectúa la persona, ¿no? Entonces, un poco el origen del término da cuenta de cómo es este proceso de coaching.
Vamos a hacer algunas preguntas de reflexión y aquí yo les pido que seamos bastante sinceros con nosotros mismos porque puede ser muy significativo para la orientación profesional, laboral que buscamos en nuestra vida, ¿no? Yo me imagino que muchos de nosotros tenemos proyecciones, vemos a futuro y también vemos en nosotros mismos quizás algunos aspectos que no nos podrían estar ayudando a la medida en que nosotros nos permita conseguir eso que buscamos en la vida, ¿no? Entonces, sí prefiero que tomemos unos minutos para poder pensar acerca de estas preguntas, ¿no? Y que además, de forma muy sincera y muy significativa con nosotros. La primera pregunta es ¿qué quiero lograr? ¿No? ¿Qué quiero lograr? Lo que tengo ahorita en mente, qué busco ahora en el corto, mediano plazo. Y una vez que identifico estas visiones que tengo para mi corto plazo, mi mediano plazo, ¿cuál es mi propósito? ¿No? Eso que yo considero que me orienta hacia algo, ¿no? Eso que de repente me mueve hacia alguna dirección. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que yo busco ya a largo plazo, ¿no? Y me imagino que muchos tenemos un propósito que va mucho más allá, posiblemente, al tema laboral, ¿no? O sea, ¿cuál es tu propósito en general, ¿no? Preguntémonos cuáles son aquellos recursos. Con recursos me refiero a las fortalezas, ¿no? Habilidades que tengo yo en general, digamos en la parte aptitudinal, ¿no? Mis capacidades, así como en temas más de índole quizás personal, ¿no? También las habilidades humanas que pueda tener. ¿Cuáles son aquellos recursos que tengo para alcanzar las metas que me estoy proponiendo, ¿no? Coloquen todas las que consideren ustedes poseen, ¿no? Si ustedes tienen recursos, si tenemos recursos para alcanzar la meta, ¿qué todavía me está dificultando? ¿Cuáles son aquellos aspectos de mí que posiblemente me está haciendo difícil, ¿no? Y si ya encontré aquellos aspectos que me limitan, ¿qué necesitaría yo para lograr mis objetivos? ¿No? Estas preguntas obviamente son bastante individuales, son preguntas de reflexión personal. Yo les recomiendo tomarse un tiempo para poder hacerlos, ¿no? Y sincerarse con esas preguntas acerca de lo que realmente a ustedes les inquieta, les podría estar sucediendo. ¿Okay? Bueno, me quedé con la pregunta ¿qué necesito para lograrlo? ¿No? Esa pregunta ¿qué implicaría? Que si ustedes, por ejemplo, tienen recursos personales, tienen algunas habilidades, tienen destrezas, pero también tienen aspectos que considera son algunas limitaciones, ¿no? El necesitar lograr algo para alcanzar la meta implica quizás desafiarse a sí mismos, ¿no? Hacer algo diferente, aprender, adquirir habilidades nuevas, ¿no? Y también implica afrontar justamente estas cosas nuevas con los desafíos que implican. Yo les voy a poner acá una palabra
Bueno, esa palabra es crisis en chino. Se llama. Y bueno, como ustedes ven, un poco para darles contexto, la caligrafía china son ideogramas, ¿no? Son ideogramas, no es un alfabeto fonético, o sea, digamos, los ideogramas son representaciones de la realidad. En este caso, esa palabra que significa crisis no es un elemento concreto, es una idea. Entonces, bajo este tipo de caligrafías se tenía que representar un concepto, una idea, que es crisis. Si ustedes descomponen esta palabra, por ejemplo, la de arriba tiene su propio significado. Esta palabra, como la ven, significa crisis. Pero si ustedes tapan la palabra de abajo y se quedan con la de arriba, significa amenaza. Y si ustedes tapan la palabra de arriba y se quedan con la parte inferior, significa oportunidad. ¿Qué nos da a entender eso? Que para la filosofía china, la ideología china, crisis implica, sí, una amenaza, pero también una oportunidad. ¿Qué significa eso? Que ante situaciones que consideramos críticas, difíciles, ¿no? Se presentan riesgos, se presentan amenazas, temas que de repente nosotros podemos evaluar como daño, pero también grandes oportunidades. Todo depende un poco de cómo tú veas la situación. Si te enfocas solamente en la amenaza, es posible que ahí tus recursos sean más limitados. Pero si lo enfocas como una oportunidad, ahí ya abres un campo nuevo, un campo mucho más retador, un campo que te invita mucho más al aprendizaje, a que tú mismo puedas abrir nuevos espacios, nuevos horizontes, ¿no? Y afrontar la situación con cara más a buscar las herramientas que te permitan resolver el contexto. Entonces, no todo lo que nos está sucediendo en la vida necesariamente, si bien pueden ser momentos poco difíciles, no solamente tienen su lado de problema, tienen también detrás de ellos grandes oportunidades de poder avanzar y aprender, ¿no? Depende de nosotros cómo lo enfoquemos. Pero no es fácil. No es fácil retarse a sí mismo, salir del espacio que ya conocemos, ¿no? Que habitamos muy bien, ¿no? Y emprender algo diferente, afrontar las situaciones que consideramos difíciles, puede llegar a ser complicado. Y para eso está el coaching. ¿En qué sentido? En el coaching lo que un poco se divide es la zona en la que tú estás, que hay una distinción. Ustedes como ven hay un círculo que dice en la parte del medio la zona de comodidad. Luego, más allá de esa zona de comodidad está la zona de aprendizaje y la zona de pánico, ¿no? Si nosotros buscamos salir de la zona de comodidad, que es, por ejemplo, ¿cómo es una zona de comodidad? La zona de comodidad es, por ejemplo, los hábitos que tenemos, la forma habitual que tenemos de reaccionar ante las cosas, el paradigma mental que tenemos, o sea, cómo es que nosotros vemos la realidad de las cosas, ¿no? Nuestras ideas, creencias, juicios comunes, la forma que tenemos de emocionar ante las situaciones, lo que se llama el estilo de personalidad, todo eso lo conocido como zona de comodidad. La zona de aprendizaje es la zona que va más allá,
es eso que todavía nosotros no hemos experimentado, no hemos desafiado y que sería importante para nosotros un poco habitarlo para poder hallar esas oportunidades que consideramos necesarias para lograr nuestros objetivos. Esa es la zona de aprendizaje y es una zona nueva, ¿no? Y más allá de la zona de aprendizaje hay una zona de pánico. ¿Cómo es la zona de pánico? Es hacer algo totalmente diferente y algo en la que nosotros ya no nos sentimos muy a gusto y posiblemente nos sea bastante complicado hacer. ¿Dónde va el coach? El coaching va un poco primero a la toma de conciencia de esta zona de confort o zona de comodidad y luego empezamos por medio de un proceso de plan de acción o de cambio a habitar esta zona de aprendizaje de a pocos. Pero el coaching no te lleva de una zona de confort a una zona de pánico. ¿Cómo sería una zona de pánico, por ejemplo? Imaginemos que yo me considero una persona un poco introvertida, no me gusta mucho hablar en público, ¿no? Y luego creo importante para mí empezar a hablar en frente de personas porque en algún momento, si es que quiero avanzar en mi escala profesional, voy a tener que conducir equipos, así que es muy importante para mí, pero me cuesta, ¿no? Si vamos a desarrollar esta actitud o esta habilidad para hablar en frente de personas, lo recomendable es que nosotros emprendamos pues pasos, ¿no? Que sean graduales, ¿no? De repente hablar en un grupo pequeño, ¿no? Y poco a poco voy desarrollando esta habilidad. Lo que sí sería complicado es que si yo tengo ciertos temores, ciertos miedos de hablar en público, ¿no? Y luego para desafiarme digo que voy a hablar en frente de 50 personas, quizás, o de 100 personas, quizás ahí sí voy a tener mayores dificultades y podría ser mi zona de pánico, con lo cual va a ser de repente no una experiencia que me pueda hacer sentir bien. Entonces, lo ideal es que ampliemos de la zona de confort a la zona de aprendizaje en, digamos, pasos graduales, ¿no? Yo les voy a hacer algunas preguntas que yo creo que son muy importantes también para ustedes. Primero, traten de ver cómo es su zona de comodidad, ¿no? Cómo es su zona de comodidad, los hábitos que tienen generalmente, su estilo de comportarse, la manera de reaccionar ante las cosas, ¿no? Las creencias que suelen tener, cómo ustedes se direccionan ante determinadas situaciones, ¿no? Cómo suelen actuar. Esa es su zona de comodidad, ¿ok? Si ustedes buscan algo, que ya lo vimos en la anterior plantilla, buscan lograr algo, ¿no? Un propósito, una meta, ¿no? Y hay aspectos que tienen que superar, desafiar. ¿Qué es eso que ustedes tienen que desafiar? Nuevamente ustedes descubran que deben desafiar y coloquen si eso que tienen que desafiar está en su zona de pánico o en su zona de aprendizaje, ¿no? Identifiquen todos los aspectos que tengan ustedes que desafiar y coloquen si es que eso está ubicado en la zona de pánico o en su zona de aprendizaje. ¿Okay? Una vez que ustedes encuentren eso, elijan cuáles son estos aspectos que consideren deben de desafiar y están dentro de su zona de aprendizaje, los aspectos que consideren más accesibles para ustedes, ¿ok? Y además de accesibles, aquellos que
están engranados con los objetivos que ustedes están persiguiendo. O sea, que además de que sean los más accesibles para ustedes, sean los que estén mucho más alineados a lo que ustedes buscan alcanzar. ¿Ok? Y una vez que ustedes identifican eso, forman unos ejes. En la parte de arriba, ustedes tienen, perdón, en la parte de abajo ustedes tienen la zona de comodidad, lo que ustedes ya conocen, ¿no? Que son los hábitos que tienen, la forma que tienen de reaccionar, un poco todo lo que yo les dije, ¿no? Las creencias, los juicios, cómo es que ustedes se relacionan con las personas, cómo toman decisiones, qué es lo que ustedes tienen como habilidades, qué es lo que hacen ustedes muy bien, qué aspectos no, todo eso es su zona de comodidad. Y la parte de arriba, la zona de aprendizaje, que es la parte que es nuevo, desconocido, les puede generar inseguridad y no son lugares que ustedes habiten, lo consideran quizás un poco raro, ¿no? Y luego de lo que ustedes determinaron como su zona de aprendizaje, esos aspectos que estaban dentro de esa zona de aprendizaje y que eran accesibles y que además estaban relacionados con los objetivos que ustedes buscan alcanzar, traten de ver cuáles serían aquellos pasos, ¿no? De forma muy sencilla que puedan dar para poder alcanzar esos objetivos. Pasos son, digamos, pequeños desafíos que ustedes pueden ir haciendo y que van a poner en práctica como si fueran hábitos. Salir de la zona de comodidad a una zona de aprendizaje no es fácil. Entonces esto requiere como quien aprende a manejar, o sea, primero estás mirando cómo estás haciendo los cambios, estás un poco más cauto al momento de manejar, al principio estás muy consciente de tus movimientos y luego se vuelve automático por la práctica, ¿no? De igual manera sucede en el tema del desafío de cómo salir de esta zona de comodidad a una zona de aprendizaje que se hace por medio del coach y es paso por paso, es dar un paso y repetirlo, dar el siguiente paso y nuevamente repetirlo y dar el siguiente paso, o sea, es así, o sea, práctica. Igual, uno cuando nace pasa por un periodo en el que gatillas, empiezas a gatear, perdón, luego te paras, luego empiezas a caminar pero te caes y luego con la práctica y con el mismo desafío, ¿no? Ese impulso que tú tienes para seguir y perseverar, logras caminar. O mejor aún, cuando tú aprendes a montar bicicleta, a veces te tienes que caer, pero vas practicando y luego ya se vuelve algo como que natural, ¿no? De igual manera así sucede en estos procesos de cambio. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo así? Hay un concepto que se utiliza en el coaching, que es la neuroplasticidad, en la cual la persona tiene la posibilidad de poder mejorar, cambiar con el paso de los años. ¿Cómo así? El cerebro, las células del cerebro nacen, mueren hasta el último día de nuestras vidas. Y por cada acción, por cada comportamiento, emoción, reacción, hay como que sinapsis cerebrales que justamente están determinados por este tipo de patrones conductuales. ¿Qué significa eso? Que al ser células, ¿no? El cerebro tiene células y nosotros empezamos a desarrollar nuevos comportamientos, nuevas actitudes, vamos creando en el cerebro hábitos diferentes, nuevos. Entonces, eso hace que el cerebro sea plástico, porque el cerebro siempre está en continuo cambio también, ¿no?
Entonces, si nosotros emprendemos hábitos diferentes, posiblemente se vuelva como que parte de nosotros, y esto que llamamos zona de aprendizaje, con la práctica formen parte de la zona de comodidad. Entonces hay que simplemente tener claridad de lo que queremos, ¿no? De qué aspectos debemos desafiar, de ser muy claros en estos aspectos que debemos de desafiar y ponerlos en práctica poco a poco. ¿Ok? ¿Cómo es el proceso del coaching? Como ustedes ven, hay una situación actual, que es esta zona de comodidad, y luego hay una situación deseada, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros tenemos como propósito, buscamos alcanzar. Lograr eso no va a ser, digamos, de un momento a otro, sino que implica un proceso, como lo hemos visto, de desafíos, de práctica, de poner en práctica eso que nosotros estamos queriendo aprender, ¿no? Entonces, para eso nos vamos a trazar unos objetivos. O sea, de la situación deseada, que es lo que nosotros buscamos, vamos a plantearnos objetivos que son mucho más tangibles, específicos, medibles, alcanzables, realistas, y que lo podemos hacer en un tiempo determinado. Para estos objetivos vamos a plantear opciones, o sea, tareas, ¿no? Tareas que vamos a ir cumpliendo y la vamos a poner dentro de un plan de acción en la cual vamos a hacer un seguimiento. Seguimiento para ver qué nos está pasando cuando ponemos en práctica el plan de acción. No se trata simplemente de hacer el seguimiento para controlar, sino también para poder ver qué es lo que está sucediéndonos cuando ponemos en práctica esas acciones en el plan de acción, ¿no? Y es una forma también de medir si se ha cumplido o no el objetivo, ¿no? Vamos a quedarnos un rato acá sobre el plan de coaching, y ya que hemos hecho mucho análisis en tema de autorreflexión, veamos esto de la situación actual. Hablamos de la zona de comodidad, ¿no? Describan los aspectos que son zona de comodidad, ¿no? La situación deseada, y si bien esto lo vamos a ir avanzando en las siguientes sesiones, planteémonos objetivos que nos permitirían, digamos, tener claridad acerca de eso que buscamos alcanzar, que nos podrían ayudar a lograr la situación deseada. Las opciones, o sea, las tareas que nos podríamos poner en el plan de acción, que son tareas que sean accesibles para nosotros y que nos permitan obtener esos objetivos, ¿no? Alineado definitivamente a los objetivos. ¿Y cómo vamos a hacer el seguimiento? El seguimiento lo vamos a hacer en el plan de acción en una semana, 2 semanas, ¿cómo? ¿Okay? Les doy un tiempo para que lo puedan ir desarrollando y puedan ir avanzando en este tema. ¿Qué implica este proceso de coaching? Acá ustedes tienen una plantilla en la cual se ve primero la acción y cómo la acción influye en los resultados que tenemos. Si nosotros cambiamos la acción para obtener mejores resultados, estamos hablando de un aprendizaje de primer orden. O sea, si nosotros, por ejemplo, tenemos un comportamiento determinado y ese comportamiento no nos está generando resultados, ¿no es cierto? Nosotros generalmente en las empresas lo que hacemos es buscar nuevas actividades o acciones para que se pueda optimizar los resultados. A eso se llama aprendizaje de primer orden. El coaching va al aprendizaje de segundo orden. ¿Dónde es? Se va a dónde está la persona, qué le está ocurriendo a la persona, al observador, cómo es que esta persona interpreta la realidad, ¿no? Y desde ahí vemos los cambios, no desde la acción misma,
¿no? Una vez que nosotros planteamos el plan de acción que hemos visto y al momento de hacer el seguimiento, lo que hacemos ahí es poder conversar qué es lo que le está sucediendo al cliente o al coachee cuando pone en práctica cada una de las acciones. ¿Está viendo reales cambios? ¿Sí? ¿No? ¿O qué le está pasando internamente? Una vez que la persona identifica estos aspectos que le está ocurriendo, desde ahí empieza esta fase de aprendizaje de segundo orden que es, ok, quizás hay un desafío mayor de otro tipo que tiene que ver más conmigo, ¿no? Y que debería yo empezar también a retar y a desafiar. Esa es la transformación desde el observador. Desde ahí el coaching trabaja. Y cuando hablamos de aprendizaje creativo, estamos hablando de que cuando yo como observador además me doy cuenta de que hay paradigmas en mí que puedan estar limitándome, hay una forma de interpretar la realidad que de repente está conduciéndome a actuar de esta manera, a sentir de esta manera o a pensar de esta forma, si hay paradigmas mayores, desde ahí estamos hablando de un aprendizaje creativo, porque estamos creando ahí no solamente nuevas posibilidades de acción, sino nuevas posibilidades o nuevas realidades, ¿no? ¿En qué sentido? Si entramos ya a un proceso de coaching en la que entramos al paradigma, ¿no? Y el coach y el cliente se desafía en función de esos paradigmas, esos paradigmas son muy fuertes porque crean realidades, ¿no? El ser humano no ve las cosas como es la realidad, sino cómo interpreta la realidad. Entonces, si yo interpreto la realidad de una manera, así es la realidad para mí, esa es mi verdad. Desde ahí el coaching se enfoca, ¿no? Si entramos a ese espacio en la que vemos cómo la persona interpreta esa realidad y desde ahí establecemos unas nuevas formas de interpretación de la realidad, estamos creando nuevas posibilidades y por ende nuevas realidades. Y desde ahí entramos a un espacio de mucho poder dentro del coaching. ¿Por qué? Porque es como lo que vimos, recuerdan, en la plantilla de la palabra crisis, es entrar a ver las cosas, depende del enfoque que tú lo veas, ¿no? De cómo interpretas tú toda la realidad, toda la situación. Desde ahí, de cómo tú interpretas, tú vas a enfocar tus actos, tú vas a enfocar tus pensamientos, tú vas a enfocar cómo vivir las situaciones, cómo experimentar las situaciones, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, un poco el objetivo que tiene este proceso. Vamos a conocer un poco nuestra zona de confort. Les planteo lo siguiente. Antes de empezar a ver el tema de zona de confort y el sistema de conocernos a nosotros mismos, quiero que háganos como un análisis acerca de las creencias que tienen ustedes, ¿no? Por ejemplo, los juicios que son los más comunes que tienen, ¿no? Escríbanlos en este intervalo de tiempo sobre cuáles son los patrones de pensamiento o las creencias que tienen habitualmente. ¿Ok? Les doy un tiempo. Una vez que ya completaron eso, traten de ver si se asemejan a lo que yo les voy a mostrar ahora. ¿Son interpretaciones sostenidas por evidencias? Esas creencias que tienen acerca de las personas, de la realidad, ¿son sostenidas por evidencias? Si no están sostenidas por evidencias claras y concretas, son falsas. Con falso me refiero a que simplemente son juicios, son creencias, no son realidades. ¿Te vienen automático? O sea, digamos que son creencias que vienen de manera natural, de forma
este, como que imprevista. ¿Logras tus metas con esas creencias o las consideras disfuncionales? Si es que no están sostenidas por evidencias, son automáticas y no nos ayudan a obtener metas, posiblemente estemos hablando de un sistema de creencias con patrones de pensamiento irracional. Por si acaso, no se preocupen con el término de patrón de pensamiento irracional, porque es algo muy común en todos los seres humanos, no es que algo nos esté pasando, ¿no? Sino que con irracional se refiere a que no son pensamientos necesariamente sustentados por la lógica, por el criterio, por el análisis, sustentados por evidencia, son juicios personales. Entonces, eso nos pasa más a todos los seres humanos mucho más frecuentemente, ¿ok? Pero hay algunos pensamientos que nos podrían estar limitando mucho, o sea, no nos permiten avanzar. Y les voy a mostrar cuáles son esos pensamientos. Por ejemplo, un pensamiento es una catástrofe que las cosas no vayan como quieren. ¿Por qué sería una catástrofe? Piensen en esa creencia. ¿La puedes soportar con una evidencia? ¿Es realmente una catástrofe? ¿Las cosas siempre te tienen que ir como tú quieres? ¿A todos nos va como quisiéramos? Tengo que ser amado y aprobado por todas las personas que me importan. ¿Qué opinan de esta creencia? ¿Es un deber que las personas que me interesan me amen, deben aprobarme? ¿Es una necesidad? ¿Qué lo hace una necesidad? Todo lo malo es por causas externas. Todo lo que me ha ocurrido, siempre hay un culpable y el culpable es él, el otro, la sociedad, no sé, la institución, la coyuntura económica. Todo lo malo que me ha ocurrido es a causa de los demás, a causa de causas externas. Toda mi vida fue un fracaso. Todo lo que he hecho, fracaso. ¿A qué le llaman fracaso? Y todas las veces, o es una idea. De repente es un juicio. Si es racional, muéstrame las evidencias. Pero ojo, tú has dicho todo. O sea, tienes que mostrar todo lo que has hecho en toda tu vida. Si es que es imposible mostrar todo, quizás no toda tu vida fue un fracaso. Si soy una persona valiosa, debo ser siempre competente. O sea, si es que no soy siempre competente, no tengo valor. Las cosas que me ocurrieron son determinantes en mi conducta, siempre me influirán y me volverán a ocurrir. Es decir, que lo que te ha pasado de repente cuando eras niño, ya no ocurre, te van a influir y nunca más vas a poder salir de la situación. Además, siempre te va a volver a ocurrir. ¿Qué pasa con estos pensamientos?
Si una persona tiene estos pensamientos, ¿a qué le conduce? ¿Qué piensan ustedes? Si yo siento que toda mi vida fue un fracaso, ¿a qué me podría llevar pensar eso? Si siento que toda mi vida fue un fracaso. Si siento que todo lo malo es por causas externas, si yo así interpreto la realidad de las cosas, ¿a qué me va a conducir? Y si yo estoy buscando que todas las personas me amen y me aprueben, ¿cómo voy a reaccionar cuando de repente las situaciones no obtenga yo lo que yo quiero? ¿Qué sucede con estos pensamientos? Son exigencias absolutas y dogmáticas. Generan distorsiones cognitivas, porque si yo pienso de forma dogmática, ¿no? Y suceden situaciones que no son equiparables a esto que yo exijo de mí, de la realidad, es probable que empiece a generar distorsiones como, por ejemplo, que haga filtros mentales, que generalice, sobredimensione las cosas, minimice las cosas, o sea, podrían generar situaciones que quizás no nos hagan muy ajustables y muy funcionales dentro de la sociedad, ¿no? Resalta en exceso lo negativo del acontecimiento, o sea, nos llevan un poco a la negatividad. Hace más insoportable la situación y lo exagera, ¿no? Exagera la situación a un punto de que se vea un poco insoportable, ¿no? Condenan a la persona o al mundo en general si no proporcionan al individuo lo que cree que se merece. La persona, cuando tiene la exigencia de algo, puede ser que se vuelva condenatorio y exija más a las personas o al mundo. Entonces, si yo estoy exigiendo al mundo y el mundo o las personas no me están otorgando, me están dando lo que yo estoy esperando, es probable que empiece yo a generar temas de culpa. Y eso hace que cree necesidades perturbadoras y falsas entre uno mismo y con los demás. Esos pensamientos, ¿cómo está impactando en ustedes? ¿Los han tenido? Piensen un poco en eso. ¿Cuál es mi situación actual? ¿Alguna de las creencias irracionales mencionadas se asocia a un patrón de pensamiento que tú posees? Al tener estos pensamientos, ¿qué posibilidades se abren y qué posibilidades se cierran? ¿Provocan algunas emociones? ¿Generan algunas emociones? ¿Te permiten avanzar? ¿O te limitan? ¿Cómo podrías modificar ese pensamiento a uno que no sea limitante sino potenciador? Por ejemplo, en la segunda pregunta, ¿qué posibilidades se abren y qué posibilidades se cierran? ¿Okay? Céntrense en esto, ¿no? Cuando yo tengo estos pensamientos, ¿qué oportunidades de acción, de relación voy a generar cuando afronto situaciones sociales, amicales, familiares, académicos, laborales? Y asimismo,
como existen posibilidades, se cierran otras. ¿Cuáles son esas posibilidades que se cierran? Cuando tengo esos pensamientos y afronto cada una de esas posibilidades, ¿qué emociones pueden aparecer en mí? Y las emociones generalmente son reacciones que tenemos que nos predisponen a la acción. Esas emociones generadas te permiten avanzar o te limitan. Si ustedes creen que algunas les limitan, ¿cómo podrían ustedes modificar ese pensamiento? Por ejemplo, si ustedes identificaron una creencia irracional, ¿no?, en alguna situación determinada, imagínense mentalmente nuevamente esa situación, el pensamiento, la creencia, y traten de cambiar ese pensamiento o esa creencia a uno que ustedes consideren potenciador. ¿Ok? Hagan un poco el análisis, ¿no?, la autoevaluación y traten de ver nuevas posibilidades. De repente puedan ustedes encontrar que esos pensamientos diferentes cierran unas posibilidades pero les abren otras y generan otras emociones. Entonces traten un poco de poder hacer esa evaluación y también tómense el tiempo que ustedes necesiten. Yo creo que es importante que hagan el análisis personal, ¿no? Ahora la reflexión, ¿no?, para que más adelante puedan ustedes tomar acción sobre eso. Al final tienen ustedes lo que se llama la ventana de Johari, que es, ven ustedes ahí 4 cuadros, uno que es la parte pública, que es la parte superior, que es la parte pública, la parte que todos conocemos de mí, lo que yo conozco de mí, lo que otros ven de mí. Luego hay una parte ciega, que los demás ven, yo no. Luego hay una parte secreta, que es la parte que los demás no conocen de mí, pero que yo sí conozco. Y luego existe una parte desconocida para los demás y para mí. Creo que se refiere más al inconsciente. Esa parte no vamos a abarcar porque es justamente una parte difícil de acceder. Veamos con la parte pública. ¿Cuáles han sido mis logros? ¿Cuáles considero son mis principales cualidades? ¿Qué aspectos considero mis defectos? Y esos defectos, ¿dónde aparecen? ¿No? ¿En qué situaciones aparecen esas situaciones de repente más difíciles? Quizás ahí pueden aparecer esos aspectos que no nos gustan de nosotros, ¿no? Luego, en mi parte personal, mi parte secreta, pienso qué me afecta todavía, qué me afecta aún, en qué situación aparece estos sentimientos todavía que me afectan, qué situaciones me afectan, ¿no? Cuando estoy en esas situaciones, ¿qué pensamiento tengo en esos momentos que aparecen, ¿no? Cuando afronto esas situaciones que me afectan, ¿qué emociones se gatillan? ¿Y qué aspiro a alcanzar aún? ¿Y eso que yo aspiro a alcanzar me genera miedos? Para conocerse a sí mismos, justamente la ventana de Johari es eso, que
me conozco un poco más, ¿no? También tengo que conocer lo que los otros ven en mí, qué cualidades ven en mí, qué aspectos me dicen además que tengo que fortalecer. Una vez que ustedes contesten estas preguntas, obviamente ya tienen mucha información de ustedes mismos, ¿no? Todo lo que ustedes han desarrollado ahora es conocerse más dentro de su zona de comodidad y qué aspectos necesitan ustedes para acceder a esa zona de aprendizaje. ¿Ok? Pero esta parte básicamente entra por el tema del autoconocimiento, ¿ok? Y de las creencias que aparecen ahí. Al final vamos a hacer un pequeño cuestionario que espero que ustedes lo llenen, ¿bien? Que es coaching ejecutivo. Escriban y cómo sientes que te podría ayudar. Define, según tus propios términos, lo que significa zona de confort, zona de aprendizaje y zona de pánico. Según tus propios términos, ¿qué son las creencias irracionales? Les estoy presentando también un caso, lean el caso porque es un caso de la realidad, ¿no? De un equipo que se perdió en la cordillera de los Andes. Yo imagino muchos lo conocen, es una historia, como les digo, real. Léanlo bien, porque hay mucho mensaje. Y también se relaciona con esto. Vean el caso y pregúntense qué paradigmas debieron cambiar las personas que estaban en ese caso. Y ahora pregúntate a ti mismo, ¿qué paradigmas sientes que debes desafiar? ¿Cómo relacionas el caso con tu vida? ¿Qué aprendizajes